Entonces, la idea es que nosotros trabajemos las filas de la matriz con operaciones elementales de modo a transformarla en una triangular superior. Entonces realizamos K operaciones elementales sobre A y se transforma en una triangular superior. Sabemos que si realizamos una permutación, se da un cambio de signo determinante. Si realizamos una multiplicación por un número, el determinante queda alterado multiplicado por el número. Y si realizamos una adición, el determinante no se altera. Entonces, podemos desarrollar la siguiente fórmula. Determinante de la matriz A, aplicando el determinante a ambos lados de la expresión que tenemos acá, donde A ha sido transformada en U. Entonces, el determinante de A va a ser en permutación. Esto es porque si realizamos un número par de permutaciones, no hay cambio de signo. Pero si realizamos un número impar de permutaciones, sí tenemos cambio de signo, ¿no? Ser el producto de sus elementos de la diagonal. El determinante de una triangular es obtenido multiplicando simplemente los coeficientes de la diagonal principal y dividido, si es que viene el caso, entre el producto de los números no se usó ningún número, ese producto de números queda en 1. Entonces, el determinante de A va menos 1 al número de permutaciones por el determinante de la U, que es el producto de sus coeficientes de la diagonal, dividido entre el producto de los números. Si no hubo ningún número, esto se reduce a 1 simplemente. Entonces, veamos un ejemplo acá. Tenemos esta matriz A y vamos a llevarla al formato triangular superior con las siguientes operaciones elementales. Tenemos acá dos adiciones primero. Adicionamos a fila 2 la 1 multiplicada por menos 2. Adicionamos a la fila 3 la 1 multiplicada por menos 3, ¿no? Estamos tomando el pivote 1 y haciendo 0 lo de abajo. Luego permutamos la fila 2 con la 3. Es una permutación que acaba de hacer tal, ¿no? Y luego adicionamos a la fila 3 la 2 multiplicada por menos 2. El pivote 1 hace 0 al de abajo, que era 2. Y entonces aparece ya la forma triangular superior que llamamos U sub 1 para este caso. Esta fórmula de antes va a ser a 1 que era menos 1 porque sub 1, dividido entre los números que se hubieran usado en las multiplicaciones, pero no su multiplicación, entonces dividido entre 1 simplemente. 1 por 1 por menos 9, multiplicado por menos 1, queda 9. Entonces el DTDA es 9. Ahora, llevar a triangular superior la matriz A, con el pivote 1 en la primera columna, hacer 0 lo que está por debajo, ¿no? Piense que las adiciones son una bendición porque no alteran para nada el determinante, ¿no? Yo puedo realizar solo adiciones y entonces el determinante de A va a ser igual al determinante de U si solo uso solo adiciones. Bien, luego multiplico la fila 2 por 1 medio para volver este 2 que está de pivote como 1. Y luego en la fila 3, la 2 multiplicada por menos 1. Y llego a la forma triangular superior que llamamos ahora U2 con estas nuevas operaciones elementales. Pues ahora sí tengo una multiplicación, pero ya no tengo ninguna permutación. Entonces, el determinante de A va a ser menos 1 elevado a la 0, número de permutaciones, por el determinante de U2, que viene a ser 1 por 9 medio, dividido entre el número C1 que se utilizó, que es igual a 1 medio en la multiplicación, ¿no? Dividido entre 1 medio. Entonces me queda 9. Quedan 9. Obviamente no podía ser diferente porque sin importar cuáles sean las operaciones elementales que tenemos, el determinante no se puede alterar, ¿no? El determinante tiene que ser el mismo. Entonces ese es el procedimiento numérico que deberíamos seguir nosotros para calcular determinante de una matriz. Ingeniero, perdón, Dígame. sobre ese cálculo que estaba mostrando, podría ir al ejercicio, a la parte superior. Ahí en la fila 3, columna 3,
había el 2, ¿no? Y realizó una operación elemental para ese paso. Que podría explicarme cómo llegaba a 5 en esa parte, En el por primer favor. proceso, para Sí, llevar en el a primer. la U1, bien. Sí. Lo que hice fue cambiar de lugar la fila 2 con la fila 3. Lo que estaba en la fila 2 para la fila 3, perdón, pasó a la fila 2, y lo que estaba en la fila 2 pasó a la fila 3. Antes Y de eso, Yaniel, entonces, antes de eso, la operación A21 por -2, creo, o -2, y A31 -3. El 2 llegó a 5. esta de acá. Ajá, por favor. A ver, puede ser que adiciona a la fila 2, la fila 1 multiplicada por -2, entonces acá va a ser 0, 2, y 2 menos 1 queda 1. Y aquí va a ser -3, 0, 0, 1, y aquí sería 3 más 2, 5, ¿no? Porque es -3. -3 por -1 sería +3, más 2, 5, ¿no? Esa era Sí, la sí, duda. sí, ingeniero, eso era. Gracias. Bien. Bien. Entonces, eso es cuanto a determinar. Es muy sencillo, lógicamente, aplicar operaciones elementales para llevar al formato triangular superior, ¿no? Es la forma más eficiente de resolver el determinante, de calcular determinante, sobre todo cuando tiene más de 3 filas y columnas, ¿no? Si tienen 4, 5, etcétera, ya los otros procedimientos se vuelven muy engorrosos, y el que predomina, el que debe usarse este de acá, ¿no? Triangulizarla. Bien. Entonces ahora vamos a ver factorización. Ya vimos factorización con ustedes, ¿no? Y cálculo de inversa. Si me confirman. Factorización. Hemos visto. Sí, también. Sí, ya vimos todo esto, ¿no? Sí, correcto. Entonces vamos a ver esta parte de acá. Los sistemas de ecuaciones lineales que son mal condicionados. Este es un asunto importante porque tiene que ver con el origen del sistema. El sistema que vamos a resolver, el sistema de ecuaciones lineales que vamos a resolver nosotros en ingeniería, no son inventados, no provienen de un modelo de ingeniería. Y cuando nosotros tenemos mal condicionamiento en el modelo matemático, que es el sistema de ecuaciones lineales, entonces hay que revisar nuestro diseño. Ahí tenemos que revisar por qué está dando el problema del mal condicionamiento, porque no tiene solución. Directamente un sistema condicionado no va a tener buena solución en ningún caso. No hay manera de que tenga buena solución, porque quiere decir que están demostrando el modelo matemático las fallas que hay en el diseño de ingeniería. Entonces uno tendría que ir a revisar más bien el diseño de ingeniería que yo llevo ustedes a ese sistema de ecuaciones lineales. Fíjense, tenemos acá un sistemita donde vamos a ver ese problema. X1 X1 es igual a 1.001 por X2 igual a 2. Entonces, lo que ustedes notan es que la segunda ecuación es casi idéntica a la primera, ¿no? Solo varía el coeficiente de X2 en una milésima, simplemente. Y vamos a ver que eso nos va a dar un problemón al resolver el sistema. Bien, vamos a intentar resolver el sistema usando eliminación de gas. Entonces, primera matriz ampliada y primera operación elemental es adicionar a la fila 2 la 1 multiplicada por -1. Nos queda fila 1, 1, 1, 2. Segunda fila 0.00001 y 0, ¿no? Entonces ya está esto triangularizado. Resulta que x1 más x2 es igual a 2 y que 0.01 por x2 es igual a 0. Entonces de la segunda ecuación sacamos x2 igual a 0, reemplazando en la primera x1 vale 2.
Bien, obtuvimos una solución y uno pudiera quedar conforme con haber resuelto la situación para esa particular, para esos particulares valores de término independiente, ¿no? Pero ahora vamos a una pequeña modificación. El sistema es el mismo, excepto que en el segundo 2 de término independiente le aumentamos una 10.000ª parte. Fíjense, solo varío el sistema anterior en el segundo coeficiente de los términos independientes en una 10.000ª parte. Y vamos a resolver. Veamos qué sucede ahora. La operación elemental de nuevo y ya está triangularizado, ¿no? Entonces escribimos el sistema. X1 más X2 es igual a 2. 0.0001 por X2 es igual a 0.001. Entonces ahora X2 vale 1 y X1 vale 1. Una gran sorpresa ahí porque la variación que le dimos al término independiente fue apenas de una 10.000ª parte, ¿no? Una 10.000ª parte apenas. Y sin embargo, la solución al sistema original variaron enormemente, variaron en torno a la unidad, porque antes era 0 y 2 la solución, ¿no? Y ahora es 1 y 1, entonces hay un cambio en la unidad. O sea, se modificó de la perturbación que le dimos. El cambio en la solución fue exageradísimo. Es del orden de 10.000 veces el valor de modificación que le dimos al término independiente. Entonces eso demuestra que cualquier pequeño problemita que tengamos con el lado derecho va a dar una nueva solución muy, muy lejana del anterior. O sea, no tan lejana de la solución anterior, pero sí muy desproporcionada en realidad con la modificación que tengamos acá. Entonces, para que tengan una idea, lo que estudian civil, si yo estoy resolviendo una estructura y en el lado derecho tengo las cargas y en el lado izquierdo tengo mis coeficientes de rigidez, entonces cualquier pequeña milésima parte de modificación que es insignificante de un término de carga me estaría dando a mí una variación en el orden de una tonelada, digamos, en los resultados de los esfuerzos internos acá. Entonces, totalmente desproporcionado, ¿no? Y esto hace dudar de las soluciones, de si tienen algún sentido manejar esas soluciones de esos sistemas. Entonces, lo que hay que hacer es revisar. Tenemos que ir nosotros a revisar por qué es que llegó el sistema a tener esa expresión mal condicionada, ¿no? Ahora, si ustedes notan la matriz coeficiente y le sacan el determinante, da muy próximo a 0. Es una característica que se puede utilizar como un indicador de que el sistema va a tener problemas, va a ser mal condicionado. Entonces, una medida del mal condicionamiento puede ser el determinante. El determinante de la matriz, si es cercano a 0, entonces el problema del sistema es que va a ser mal condicionado con seguridad. Bien, eso es lo que quería darles como última parte de este asunto que hemos visto en álgebra lineal. Entonces ahora vamos a continuar con el tema de los métodos iterativos. Los métodos iterativos, déjenme ver. Aquí están. Métodos iterativos. ¿Por qué pensamos nosotros en utilizar métodos iterativos que son por tentativa? Así como hemos resuelto las ecuaciones no lineales con fórmulas iterativas, queremos también volver a resolver acá nuestros sistemas de ecuaciones lineales utilizando también fórmulas iterativas. Pero uno se pregunta, ¿por qué si yo puedo de manera directa obtener las soluciones? Bien, en teoría no tendría sentido, digamos, ir a un proceso iterativo con tentativas que me da mucho más trabajo que una solución directa del sistema. Pero resulta que la solución directa sobre nuestra matriz ampliada, si usamos eliminación de Gauss,
o sobre la matriz de coeficientes si usamos solamente la factorización LU. Pero esas operaciones elementales, el sistema en temperatura, van a terminar afectando seriamente a la solución, a la exactitud de la solución. Entonces, eso es lo que no queremos. No queremos que se altere nuestra solución, se inviabilice nuestro redondeo que se comete al realizar tantas operaciones elementales, ¿no? Piensen ustedes que en un sistema real de ingeniería se van a manejar como mínimo unas 100, 200 o miles a veces de incógnitas, ¿no? Miles de ecuaciones y miles de incógnitas. Entonces, el número de operaciones elementales que tienen que realizar en un método directo es enorme, enorme, y obviamente el error crece, el error por redondeo crece significativamente y lo más probable es que inviabilice completamente la solución a la que lleguemos por un método directo. Esa es la justificación para utilizar métodos iterativos en lugar de los métodos directos. Lo primero que hacemos nosotros para aplicar un método iterativo es deducir una fórmula iterativa, así como lo hacíamos en las ecuaciones no lineales, buscar una fórmula iterativa. Entonces aquí tenemos un sistema de n ecuaciones lineales a n incógnitas. Y resulta que comenzamos nosotros a realizar la fórmula iterativa despejando de cada ecuación la variable de la diagonal principal. Entonces, de la primera ecuación despejo x1, de la segunda ecuación despejo x2 y de la última ecuación despejo xn. Aquí es a sub n por si acaso. Entonces, queda así despejada la diagonal principal. En el lado izquierdo, x1, x2, xn están todas ellas, y en el lado derecho están también todas las incógnitas que han quedado del lado derecho, ¿no? Entonces, para ver esto como fórmula iterativa, lo único que tengo que hacer yo es colocarle un superíndice a cada variable indicando el número de iteración. Y ahí es donde se diferencian los dos métodos iterativos. Jacobi decide en el lado derecho en todas las ecuaciones la iteración anterior. La iteración anterior K. Todas las X que están en el lado derecho corresponde a la iteración anterior K, que es conocida. Y va a arrojar en el lado izquierdo la nueva iteración, la iteración K más 1 de las variables, para cada una de las variables. Entonces, esta fórmula iterativa, donde consideramos en el lado derecho todas las variables de la iteración K, es debida a Jacobi. Jacobi, aquí es O, el método de Jacobi. El método Jacobi utiliza esta fórmula iterativa. Gauss-Seidel modifica aquello. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué se le ocurre la modificación a Gauss-Seidel? Fíjense, cuando yo trabaje con la primera ecuación en la fórmula iterativa de Jacobi, yo para x1 la iteración siguiente, la K más 1, ¿no? En ese momento, yo tengo para x1 dos valores conocidos ya. X1K, que está el X1K, que está aquí en la segunda ecuación y en todas las siguientes, ese valor que ya era conocido, y ahora su nuevo valor X1, que es el K más 1. Ahora, sabemos nosotros que habiendo convergencia a la solución exacta, el valor de iteración nueva es más próximo al valor exacto que el valor de iteración más antiguo. Entonces, el valor de X1K más 1, el valor de X1K más 1 es mejor que el valor de X que era antiguo. Entonces, cuando yo voy a trabajar la segunda ecuación para obtener el nuevo valor de X2, tengo dos opciones para X1. O uso su valor antiguo K, como lo hace Jacobi, o uso un mejor valor de él, que es el que acaba de determinarse en la primera ecuación, que es el X1K más 1. Y esa es la acción que más rápida. Una vez calculado en la primera iteración el valor nuevo de X1, lo utiliza en la siguiente. Y una vez calculado el valor nuevo también de X2, ambos van a ser utilizados en la siguiente ecuación. O sea, lo que está haciendo Gauss-Seidel es ir modificando la fórmula iterativa
o utilizando más bien en la fórmula iterativa, siempre en todas las variables del lado derecho, el valor último que tengo, el valor más antiguo, sino el valor último que tengo. Entonces, cuando uso la primera de las ecuaciones, los únicos valores que yo tengo son los valores K, de la iteración K, y entonces calculo el nuevo valor de X1. Entonces, ya X1 tengo su nuevo valor. Cuando voy a la segunda para calcular el nuevo valor de X2, ya puedo usar el nuevo valor de X1 en lugar del antiguo. Cuando vaya a la tercera ecuación para calcular X3, su nuevo valor, entonces ya dispongo del nuevo valor de X1 y también de X2 que van a ser utilizados en el lado derecho en lugar de aquellos antiguos, X1K y X2K. Y así continuamos. Una vez calculado el valor, en la siguiente ecuación se utiliza ese nuevo valor. Hasta que cuando lleguemos a la última, para calcular el nuevo, ya nosotros conocemos los nuevos valores de todas las anteriores iteraciones, desde la X1 hasta N-, y se utilizan todos los valores nuevos. Esa es la fórmula iterativa de Gauss-Seidel. Y mejora la convergencia. Si el sistema es grande, se nota rápidamente la velocidad de convergencia. Hay mucho menos que en el de Jacobi, ¿no? Si el sistema es pequeñito, casi no hay diferencia entre los dos métodos. Entonces, ¿cómo trabaja? Esto trabaja exactamente un Newton-Raphson. Un Raphson, ¿no? Hay punto inicial que entra a la fórmula iterativa arrojando la y, ¿no? Entonces, yo tengo X0, mi primer valor, el valor de inicio, el punto inicial, que viene a ser los valores de todas las variables inicialmente que se dan. Como no hay ni idea de cuáles sean esos valores en general, tomamos todo como cero. Punto inicial acá, usualmente se toma como todo cero. Entra la fórmula iterativa y obtengo la iteración X1. Esa iteración X1 vuelve a entrar a la fórmula iterativa como punto inicial X2. Y así continuamos introduciendo cada nueva iteración como punto inicial a la fórmula iterativa. ¿Cuándo vamos a parar de fabricar las aproximaciones? Vamos a parar de calcular aproximaciones cuando para cada una de las variables estemos entrando en tolerancia, ¿no? El error para cada una de las variables sea menor que la tolerancia que se fija en el problema, ¿ya? Para ecuaciones no lineales teníamos una sola variable, ¿no? Entonces un solo cálculo de error había que hacer. Acá hay n variables, entonces hay que hacer n cálculos de errores para verificar que todos estén en tolerancia. Ahí, cuando todos estén en tolerancia, ahí paramos. En el caso de que uno entre en tolerancia y otro no, ¿se sigue efectuando hasta que todos estén al mismo tiempo? O sea, ¿se efectúan sobre los dos? Sí, sí, se continúa hasta que todos entren, ¿no? Hay algunos que paran el cálculo de los valores que ya entraron en tolerancia, ¿no? Los detienen y continúan solamente con las incógnitas que faltan entrar en tolerancia, pero eso hace que se pierda un poco de la precisión, más bien no de la precisión, sino de la exactitud de los resultados. Mejor es mantener el procedimiento con todas las variables, incluso las que ya entraron, que continúen en el proceso hasta que todas entren en tolerancia, ¿ya? Vamos a trabajar de esa manera nosotros. Mantenemos todos los cálculos hasta que todas las variables entren en tolerancia. Ahora veamos cuándo estamos seguros nosotros de que podemos aplicar un método iterativo, por el asunto de que sabemos que los métodos iterativos pueden tener o no convergencia. Entonces, aquí hay una condición suficiente para garantizar convergencia de la aplicación de cualquiera de los dos métodos iterativos que hemos visto, ya sea Jacobi, ya sea Gauss-Seidel. Para hablar de esa condición suficiente, vamos a definir primero lo que es un sistema diagonalmente dominante, ¿no? O sea, están los coeficientes de nuestra matriz, perdón, los coeficientes de la matriz, coeficiente de nuestra matriz del sistema. Entonces, analizamos cada fila de esa matriz de coeficiente y la analizamos de la siguiente manera. Tomamos el coeficiente de la diagonal principal en valor absoluto y tomamos los restantes coeficientes de la misma fila
Por ejemplo, ¿no? En la fila 1 sería el A11 y luego los otros son A12, A13 hasta 1n. Si los restantes coeficientes que no están en la diagonal, tomados en valor absoluto y sumados, dan número menor al valor absoluto del coeficiente de la diagonal, entonces la condición diagonalmente dominante todavía no se cumple, pero está yendo a ser cumplida, porque esta condición que hemos analizado en la primera fila deberá cumplirse en todas las filas, ¿no? En todas las filas tendrá que cumplirse que el coeficiente de la diagonal principal en valor absoluto sea mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa misma fila, ¿no? Pues para la fila 1, para la fila 2, para la fila n. Si se cumplió para todas las filas esta condición, decimos que el sistema es diagonalmente dominante y entonces esa es la condición suficiente para que el sistema pueda ser resuelto con seguridad, teniendo convergencia por cualquiera de los dos métodos iterativos que hemos visto. Entonces, el sistema diagonalmente dominante es condición suficiente para la convergencia de los dos métodos iterativos. Aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas que queremos resolver por el método de Jacobi, ¿no? Primero, entonces, verifiquemos si es diagonalmente dominante. Primera ecuación, 45.12, obviamente es mayor que 0.25 más 1.23. En la segunda ecuación, 120.42, obviamente es mayor que 2.25 más 0.95. En la tercera ecuación, ciertamente 59.18 es mayor que 1.18 más 1.35. Entonces, el sistema es diagonalmente dominante y nosotros podemos hacer los cálculos. Primero que nada, usamos la fórmula, o sea, el sistema, tenemos que escribir iterativo de Jacobi, despejando x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda, x3 de la tercera, colocando en el lado izquierdo el número de iteración k más 1 como superíndice y manteniendo en la incógnita del lado derecho la iteración k fija en todas. Entonces iniciamos con k0, el punto inicial donde las tres variables valen 0. x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0. Entramos en el lado derecho y me dan los nuevos valores de x1, x2 y de x3. Están acá en la segunda línea. 3.32, 82, etcétera, menos 0.74, 89, 62, 2.92, 97, etcétera, ¿no? Eso se convierte en punto inicial y entra por el lado derecho de nuevo y me da en el lado izquierdo la tercera iteración. Esa tercera iteración se torna como punto inicial nuevamente, entra por el lado derecho y me da acá al lado izquierdo la cuarta iteración. A ver, tercera, porque la primera es 0, ¿no? Aquí tenemos la primera iteración, segunda y tercera iteración. La tercera iteración, una vez calculada, entra al lado derecho como punto inicial y me da la cuarta iteración. Yo ahí paré, ¿por qué? Porque si usted el error absoluto entre los últimos dos valores de cada x es menor que la tolerancia, ¿no? Entonces ahí terminó el procedimiento y tenemos las incógnitas x1 con valor de 3.26, 71, 44, etc. x2 menos 0.82, 63, 66 y x3 2.07, 300, etc. Sería bueno que ustedes, esto está en la plataforma, entonces resuelvan por su cuenta y chequen estos resultados que he obtenido ya acá con el MATLAB. Ya, aquí está el cálculo usando la fórmula de Triat-Shader. Lo que se modifica acá es que cada nuevo valor que una ecuación anterior se utiliza ya en la variable correspondiente en la siguiente, ¿no? x1k más 1 ya se coloca acá en la segunda. Y para calcular x3k más 1 usamos x1k más 1 y también el x2k más 1 que ya se conocen. Entonces, de nuevo, comenzamos con punto inicial y vamos con la fórmula iterativa, dando las nuevas iteraciones que a su vez se convierten en puntos iniciales para calcular la siguiente iteración y así sucesivamente. Y aquí hemos obtenido 1, 2, 3,
4 iteraciones. Y llegamos a entrar en una, ¿no?, entre el último valor calculado y el anterior. Aquí teníamos por Jacobi 1, 2, 3, 4 iteraciones, 1, 2, 3, 4 también. No hubo ya de una otra explicación. Los coeficientes de la diagonal principal eran mucho mayores que la suma de los coeficientes de los restantes coeficientes en cada fila, ¿no? Entonces, fuertemente diagonalmente dominante. Mientras más fuerte es lo de diagonalmente dominante del sistema, menos iteraciones necesitamos para la convergencia. Bien, ahí están los dos métodos. Me gustaría que ustedes lo vean, lo analicen. Ahora, un problemita que puede surgir acá es que yo hubiera escrito el sistema con la primera y segunda ecuación. Entonces, si la primera ecuación es la que está escrita como segunda, este sistema ya no sería diagonalmente dominante, porque el 225 en valor absoluto no va a ser mayor que 120 más 0,95, obviamente. Entonces, el sistema no sería diagonalmente dominante. Pero eso se puede corregir con una permutación, ¿no?, volviendo a ubicar a la segunda ecuación en su lugar, haciendo la permutación. Entonces uno tendría que chequear, cuando no nos da diagonalmente dominante, si con algunas permutaciones podemos resolver el problema y volverlo al sistema diagonalmente dominante. No todas las veces se puede, ¿no? Hay sistemas que no van a ser diagonalmente dominantes de ninguna manera. Y entonces todavía se puede aplicar los métodos iterativos, pero ya no tenemos seguridad de que vamos a llegar a convergencia, ¿no? Hay otras condiciones suficientes, hay otra condición más bien que es ya no solo suficiente, sino también necesaria, que tiene que ver con autovalores de la matriz de coeficientes. Entonces, como no vemos esa parte nosotros acá, no lo damos, ¿no? Pero sí les comunico que la buena noticia es que la mayoría de los problemas de ingeniería que se modelan con sistemas de ecuaciones lineales cumple con esa condición necesaria y suficiente, aunque no sean diagonalmente dominantes. Y sí se les puede aplicar los métodos iterativos. Ya, sí se les puede aplicar esos métodos iterativos. Bien. Ahora yo me estaba olvidando, en la próxima clase me hacen acuerdo, o el problema del cable, creo que no lo estudiamos, ¿no? El problema del ¿El cable cable para indeformable, ingeniero? resolver. Sí. No lo hicimos, creo. No Lo lo hicimos. mostró, Ya, pero me no lo hace. hicimos. Perfecto. Entonces vamos a resolver un problemita de cable para que no quede eso. Porque es interesante, sobre todo para los de civil. Y para los que no son de civil, es una muestra de cómo los sistemas pueden ser complicados en la realidad, los sistemas. En este caso, una ecuación no lineal solamente. Bien. Con esto concluiríamos el tema de álgebra lineal. Próxima clase, ya después de ver lo del cable, vamos a introducirnos a interpolación polinomial. Ese es el siguiente tema que viene a continuación. Entonces, menos mal que estamos bien, nuestro avance está sobre ruedas, porque tenemos que entregar notas en marzo, hasta fines de marzo, si no me equivoco. O sea, está cortito el semestre ahora. Pero estamos yendo bien, no va a haber ningún problema. Bueno, aclarar lo del cable. Ejemplo del cable, lo voy a dejar colocado ahí. Acá. Cable indeformable. Ingeniero.
Sí, Más o menos el segundo parcial, ¿en qué fecha sería? en febrero va a ser. Yo creo que máximo en la ¿Primera semana? segunda quincena de febrero. Ingeniero, Por- disculpe, sí. ¿cuántos exámenes son y cómo es la ponderación? Disculpe la pregunta. Los exámenes son 2 parciales y un final. La ponderación de los parciales es 20%, el del final es 35%, y el trabajo práctico es el trabajo de investigación. Van a registrar ustedes 25%, que también lo vamos a ir dando ya, una vez que terminemos la parte de interpolación. Entonces, armen grupo, pero no se mezclen, sí, porque hay un problema aquí en la plataforma.